¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. En el momento que usted se encuentre visualizando este video, en cual es todo un honor presentarle la actividad número 4 relacionada a la entrega del video y de la tesina. Me presento, mi nombre es Luis Eduardo López López y yo seré su anfitrión de inicio a fin. Y bueno, vamos empezando por el tema de investigación y es el estudio de la ansiedad durante el confinamiento por el COVID-19 en alumnos de psicología de la facultad en Unicach. Capítulo 1. Fundamentos de la investigación. Para dar inicio me gustaría darle un punto de vista un poco más general sobre la investigación que se llevó a cabo, y es que actualmente vivimos en unos tiempos en los que tuvimos y enfrentamos un encierro doméstico de acuerdo a las circunstancias vividas allá en el año 2020. Sin embargo, para muchas personas esto pudo haber sido un alivio, para otras muchas pudo haber sido un castigo por el hecho de que no estaban acostumbradas a estar en casa, o por lo menos la rutina que ellos manejaban no era de esa forma. Si bien actualmente las condiciones de trabajo, laborales, estudiantiles, se encuentran dispersas, en el momento de estar en confinamiento, todo eso, por lo menos en mi punto de vista y lo que quise tratar de reflejar en el trabajo, es todo aquello que se tenía se reunió en un solo lugar. Ahora, con esa necesidad de estar siempre 24 horas encerrado, no poder interactuar, somos personas, somos entes sociales, por lo mismo vamos a necesitar salir. ¿Qué sucedió? Al no poder tener estas interacciones, o al tener una sobrecarga de trabajo, o en este caso, vamos a centrarnos en la carga que tenían los estudiantes del no poder salir, de tener una rutina de levantarse, conectarse a clases en línea, realizar las actividades. Constantemente esto se haría una rutina a lo largo de la semana. Sin embargo, esto recaería en su salud mental, del hecho de vivir siempre lo mismo y además de no poder experimentar ciertas cuestiones que ya hacían. En mi opinión, experiencia personal, me tocó un encierro doméstico justamente cursando la licenciatura. En cuanto, pues, para mí fue un alivio. Sin embargo, con el pasar de los meses, ver que todo era similar realmente fue bastante atroz. ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué no otras afecciones? ¿Por qué no otras situaciones? En mi opinión, la ansiedad es partícipe día a día en nuestro vivir. Y en aquella situación hace bastante sentido el tener esa desesperanza a qué va a pasar, esto va a terminar. Todo empieza por algo, y más de uno, y eso es lo interesante, pasó por un cuadro de ansiedad durante el confinamiento. Y es que nos menciona el concepto de la ansiedad, y es que viene del latín ansietas, que en nuestro lenguaje sería ansiedad, o más bien conocido como angustia. Y es eso mismo que da un parteaguas en esta investigación, como algo cotidiano se puede volver una desesperanza al no sé qué va a suceder. Por lo menos en los estudiantes, algo que observé mucho era esta cuestión de cómo voy a seguir con mis estudios, no va a ser lo mismo, ya llevaban una rutina, y realmente este desajuste y enfrentarse al confinamiento fue algo bastante complejo para varios. Y eso es lo interesante de ver en esta investigación, por supuesto, el ver cómo principalmente fue actuando en cada uno de ellos, el que se te acerquen y te digan, oye, ¿sabes qué? Me agrada mucho tu tema por el hecho de que yo lo viví de esta forma, y eso es lo interesante, eh, cómo lo vivieron cada uno de ellos. Realmente esta investigación tiene mucha teoría. Sin embargo, a la hora de la práctica es bastante fructífero a la hora de concebir cierta idea de cada uno de ellos, cómo fueron viviendo
su propio proceso. Y por supuesto, si queremos adentrarnos en la conceptualización de la ansiedad, sería un estado de agitación, de angustia al no saber qué va a suceder. Por supuesto, el miedo y en algunos casos es tanto cómo se va formando en cada una de las personas que incluso llega a dar daños somáticos en algunas de las personas o pacientes que sufren estas condiciones. Y por supuesto, para el año 2019, a finales en el mes de diciembre, sale un reporte sobre un brote de neumonía en la ciudad de China, para ser más específico en Wuhan, China. Realmente era algo que se tenía algo como muy local, sin embargo, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar de manera nacional e inclusive local. Por lo menos no pensábamos que esta situación iba a llegar para tanto, pero bueno, ese sería el inicio del fin de esta situación. En cuanto a la metodología, el enfoque que se quiso dar durante esta investigación es de tipo cuantitativo, es decir, sacar una muestra, utilizar instrumentos específicos para ver la afectación de cada uno de los estudiantes que se tuvo ante esta situación. Siendo un tipo de estudio del descriptivo, únicamente era propio el observar cómo se iban dando estas circunstancias. En cuanto a las técnicas e instrumentos, realmente mi idea no era atosigar o abrumar más a los estudiantes que cursaban ante esta situación y que muchos de ellos yo logré citarlos para ver un poco de su comportamiento, cómo vivían su vida ahora cuando yo los había conocido durante nuestra época de estudiantes y verlos ahora totalmente cambiados. Me pareció un poco intrusivo el hacerles una entrevista estructurada, por lo cual se utilizó el instrumento de medición de ansiedad sobre Beck, que es inventario de ansiedad de Beck, que sería el BAI, que es un más directo y nos da una escala más aproximada sin ser tan intrusivo a lo que ellos están viviendo. Pues este instrumento lo que hace es medir los niveles de ansiedad. Entonces, consta de 21 ítems en los cuales al final vamos a llegar a una sumatoria y nos va a dar de leve, severo, ligero o no se sospecha de algún síntoma de ansiedad. Prosiguiendo con la población y la muestra, es una realidad que la facultad cuenta con aproximadamente un número de 400 alumnos, siendo de primero a octavo semestre. Sin embargo, no se logra sacar una cifra totalmente de este número, por lo cual había muchas cuestiones por el confinamiento en el que no se podía llevar a cabo. Sin embargo, se logra llevar este estudio, a pesar de no contar con algunas veces la presencia de estos alumnos, se tenía que hacer por videollamada, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a hablar sobre la hipótesis que se estaba planteando, se estaba generando a la hora de hacer este estudio, vaya. De esta manera, por cada grupo de primero a octavo semestre se estimaba un aproximado de 25 alumnos. Entonces, con esa población es la que se iba a trabajar de acuerdo a la hipótesis que yo tenía en cuenta. Era a mayor confinamiento, mayores niveles de ansiedad o sintomatología de ansiedad. Teniendo en cuenta el capítulo número 4 que es relacionado a los resultados de esta investigación, me gustaría dar una mirada un tanto más panorámica general, por el hecho de que ya contamos con unos números exactos, tablas, en lo que es propiamente en la investigación. Sin embargo, la idea era contrastar esta, esta idea de la sociedad, que pues para muchos no fue nada, ¿sí? Pero eso es lo interesante, ver cómo los estudiantes se expresaban
yo a la hora de aplicar este instrumento, ver su comportamiento, el decir, oye, ¿sabes qué? No me había puesto a pensar en mi salud mental hasta ahora. ¿Estoy bien? ¿Tú crees que esté bien? Son preguntas que cada uno de estos alumnos, tanto hombres como mujeres, se hacían. Inclusive muchos de ellos no concebían esta idea de que, oye, sigo viviendo en aquella vida, pero en realidad ya no es así, ¿sí? Ver que con cada ítem que iba avanzando, que iban respondiendo, se hacían preguntas a sí mismos, se respondían incluso a veces o se cuestionaban si seguía siendo de esa manera. Muchos de ellos no tenían esta idea, ¿sí? Y muchos de ellos sí. Por lo cual, en los resultados se plasma que la mayoría de estos alumnos tuvo por lo menos un episodio de ansiedad durante todo este procedimiento o durante este proceso que es el confinamiento. Y no es para menos, realmente veníamos viviendo una vida distinta. Lo comento en esa parte porque, pues, nuevamente recalcando en ello, yo fui partícipe también de esta situación. Entonces, ver esta afectación y cómo se va degradando inclusive en algunos de ellos es preocupante y puede desencadenarse incluso a otras afecciones mucho más afectables como es la depresión, ¿sí? Y de hecho, en este momento solo estoy tomando en cuenta a los estudiantes de una forma natural, es decir, habían muchos de ellos que tenían que trabajar y por eso mismo se sostenían económicamente, podían pagar la carrera. Entonces, ¿cómo les afecta a ellos también? Es muy interesante conocer el testimonio de cada uno de ellos, el saber de que por culpa de esta situación ya no podían laborar y por lo mismo se les complicó mucho el seguir estudiando. Inclusive muchos de ellos abandonaron la carrera por el hecho de no poder tener esta solvencia económica, ¿sí? Y a manera de conclusión, me parece que no debemos olvidar el motivo del cual se inició eso, y es que una situación de estas puede cambiar nuestro estilo de vida radicalmente. Y bueno, se cumple la hipótesis que a mayor confinamiento, mayores niveles de ansiedad se pueden llegar a generar, no solo en estudiantes, sino que no estamos tomando en cuenta a personas que ya tenían una rutina. Entonces es muy interesante el parteaguas que abre esta pequeña investigación que se hizo con bastante interés de acuerdo a este tema, el cómo afectaba a cada uno de ellos y no estamos tomando en cuenta a cada uno del personal de, de la sociedad, por decirlo de esta manera, ¿no? Porque cada uno desempeña su forma de vivir de distinta forma. Entonces, me gustaría concluir con un agradecimiento a, pues al tiempo más que nada que se me permitió el compartir con los alumnos, al coordinador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en especial la Facultad de Psicología, sí, y sobre todo a mis padres que siempre me orillaron a seguirme preguntando el porqué de las cosas, no quedarte callado. Entonces, realmente me hubiera gustado expresarme mucho más a fondo en este pequeño video. Sin embargo, considero que dejo mi granito de arena y es un parteaguas para seguir continuando ese tipo de investigaciones. Y bueno, citando lo que una vez un docente me comentaba es, no le pongas interés a lo que hayan dicho antes, sino a lo que está por venir. Nuevas situaciones van a seguir apareciendo y pues esto es un ejemplo de ello. Realmente el confinamiento era algo que no teníamos en cuenta hace años. Entonces el vivirlo, el comentarlo, expresarlo, es distinto para todos, porque todos lo vivimos de distinta manera, ¿sí? Entonces, le agradezco mucho, estimado docente, espero que haya sido de su agrado y bueno, Luis Eduardo se despide. Le agradezco mucho.